¿qué tal amigos? Tengan bienvenidos al consultorio. Esto es Megavisión, el canal de nuestra gente. Recuerde que somos la Alianza Informativa del Táchira. Gracias una vez más por estar en conexión a través de nuestro canal de YouTube y estar muy pendiente de todas nuestras producciones. El día de hoy tenemos una consulta muy especial y es un tema muy interesante. Y es que marzo es el mes de la prevención del cáncer del colon. Este cáncer cada vez gana mayor espacio, ubicándose y posicionándose entre los primeros tipos de cáncer que se registran con más frecuencia ahora en el mundo entero. Por tal motivo nos acompañan representantes del capítulo Táchira de gastroenterología. Ella es la doctora Nori García, gastroenterólogo, y viene a conversar con nosotros precisamente sobre ese trabajo que se va a estar realizando o se está realizando en este mes y lo que se viene, porque se vienen cosas interesantes para el Táchira. Nada más y nada menos, nosotros vamos a ser el epicentro de un encuentro nacional de gastroenterólogos y eso nos llena de orgullo. Bienvenida, doctora Nori, al consultorio. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer tenerlos aquí en Megavisión y pues bueno, esta es su casa, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, al hablar del cáncer de colon, el mes de marzo es el mes de la prevención. ¿Estamos frente a qué? El cáncer, si bien es cierto, el de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, bueno, son como los más comunes, ¿no? Pero la gente tal vez descuida un poco el sistema digestivo y pues no cree que el cáncer de colon cada vez agarra más viaje, por decirlo así. Sí, así es. Es así, y esto se debe también muchísimo por, digamos, ese temor, porque los síntomas pues son un poquito penosos, los síntomas son un poquito que el paciente pues no le gusta acudir al médico a decir, bueno, es que mis evacuaciones no son normales, porque pues el tema de la pena, el pudor. Por otro lado, también el tema inclusive del tipo de examen que se le realiza para diagnosticar al paciente, que es una colonoscopia. Entonces siempre ha sido un tabú el tema de la colonoscopia, que si me va a doler, que si no me va a doler, que es el tipo de instrumento que van a utilizar, y pues el paciente pues desconoce que es un tipo de procedimiento que se hace bajo un criterio, bajo un cuidado con anestesiología, donde el paciente pues es un estudio aproximadamente 15, 20 minutos, un poco más, un poco menos, pero en el cual pues el paciente después de terminar de hacer el estudio, pues él sale, digamos, un poquito, relativamente un poquito sedado, pero él puede salir a hacer sus actividades normales en el transcurso del día. Prácticamente es la única prueba diagnóstica certera. Sí, lo que pasa no es que sea la única prueba diagnóstica certera, lo que pasa es que a través de la colonoscopia tenemos una visualización directa del colon, de la mucosa. Entonces hay cambios propios, entonces yo no puedo, hay cambios propios que se pueden ver a través de este tipo de cámara o a través de este tipo de estudio. Hay otro tipo de estudios, por ejemplo, una radiografía, un colon por enema, que también nos orientan, pero a la hora de ver el colon y tomar una muestra, pues va a ser a través de la colonoscopia. Y el otro tipo de estudios, pues también actúan inclusive como, digamos, como estudios de complementarios para poder diagnosticar el cáncer de colon o algún tipo de patología en colon. Ok, doctora. Ahora, los síntomas de alarma o los síntomas más comunes que de pronto nosotros tendemos a normalizarlos, pero hay que prestarle atención. Sí, los síntomas más comunes en este caso, pues el paciente acude porque, bueno, de repente cambio mi consistencia de las heces, mi consistencia era normal, ya duró 2, 3, 4 días para evacuar porque sufro de estreñimiento, cambio la consistencia de las heces, ya no es el mismo calibre o el mismo tamaño, son mucho más delgadas, el paciente incluso a veces cursa con diarrea también, también tenemos como signo de alarma también el sangrado, muchas veces el paciente pues lo asocia es con el hecho, no estoy sangrando es porque tengo hemorroides, y no necesariamente es esto. Aunado que tengo sangrado, tengo pérdida de peso, a veces pues el paciente dice, pero es que yo me veo pálido, y yo camino 2, 3, 4 cuadras y me canso más de la cuenta y mis evacuaciones no son normales, y aparte, digamos, cuando tenemos ya cánceres avanzados, tengo dolor abdominal, pues todo eso aunado y sumándose, pues van haciendo los signos de alarma y el motivo por el cual el paciente acude al gastroenterólogo. Los factores de riesgo, la alimentación, prácticamente eso está incidiendo en muchas enfermedades. Sí, la alimentación es un factor predisponente sumamente importante. Ahorita para nadie es un secreto el consumo de los alimentos ultraprocesados, carbohidratos, el paciente pues el corre-corre que tenemos a diario, el estrés, eso influye también en la parte inflamatoria. También el paciente pues
pues el paciente que tiene una predisposición genética, Ajá. papá, mamá o algún familiar directo con cáncer de colon, entonces tiene que saber que tiene que acudir al gastroenterólogo, hacerse una colonoscopia por control, aún así no tenga síntomas. Ajá. ¿A partir de qué edad debe ir uno al gastroenterólogo? Antes se describía el paciente sin síntomas después de los 50, 55 años. Okay. En vista de la alta incidencia de cáncer de colon en pacientes jóvenes, pues ha bajado esta cifra. De acuerdo al Colegio Americano de Gastroenterología, de acuerdo incluso a la Sociedad Anticancerosa en Venezuela, se dice que a partir de los 45 años es lo ideal que se comience a hacer la pesquisa. Que yo tengo 45 años, no tengo alteración de las evacuaciones, pero no tengo dolor abdominal, no tengo cambios o no tengo sangrado, pero ya tengo la edad, digamos, de riesgo, acudo al gastroenterólogo para revisar, para ver cómo está mi colon, y si hay un tipo de lesión que es conocida como preneoplásica, un pólipo, se reseca, y digamos que ese factor que pudiese llevar a la larga, en vuelta de unos años, a hacer un cáncer, pues ya no está. Ok. ¿La incidencia en el Táchira cómo está, doctora? La incidencia está bastante alta, incluso es uno de los estados en Venezuela donde se describe más cáncer de colon. Dios mío. Sí, a nivel nacional pues se describe una incidencia aproximadamente de 6.000 casos al año. Ajá. En el Táchira ocupa más o menos entre el tercer, cuarto estado con cáncer de colon. Dios mío. Y las edades, pues, generalmente las edades más comprendidas entre los 50 y 55 años, pero Personas no jóvenes. con esto no ha dejado de presentarse en personas jóvenes. Por eso es que inclusive como pesquisa se utiliza en pacientes menores de 45, pacientes de 45 años la realización de la colonoscopia. Cuando empiecen a manifestarse los síntomas, doctora, porque hay personas y hay creencias, ¿sabe? Que en el Táchira nosotros somos muy conservadores, dice, no, cuando ya empiezan los síntomas es porque ya no hay nada que hacer. No, no es así. Como te decía, acudo al gastroenterólogo, no tengo síntomas, tengo una lesión preneoplásica, un pólipo, pues el gastroenterólogo lo reseca y quitamos ese factor. Sin embargo, puede pasar inclusive que pues no acudí al gastroenterólogo, se desarrolló una lesión en el colon, en este caso hablo de un cáncer en el colon, y de acuerdo al estadio en que lo diagnostique, el paciente tiene un porcentaje incluso de supervivencia. Se dice que por lo menos en un paciente que tiene un estadio 1, donde el paciente tiene una ubicación netamente a nivel del colon, la supervivencia puede estar de 80-85%. O sea que es un cáncer que dentro de todo es bastante noble con respecto inclusive a eso. Ya si el paciente tiene metástasis, tiene invasión a órganos, pues ya comienza a disminuir esa expectativa de vida y el porcentaje de supervivencia tiende a ser de un 15 a un 20%. Este tipo de cáncer se trata siempre con medicamento o si esté en la primera etapa o en primer grado requiere cirugía? Dependiendo digamos, del tipo de célula y dependiendo del estadio. Generalmente se hace su tratamiento quirúrgico, digamos la resección del tumor y la resección del sitio donde está ubicado el tumor, y de acuerdo a la histología o a lo avanzado iríamos a un tratamiento que se conoce como coadyuvante o neoadyuvante, que quiere decir que se haría como quimioterapia o radioterapia o un tipo de terapia inmunológica que va más específicamente hacia lo que es el tumor. Ahora bien, Doc, ha hecho usted énfasis en la alimentación, que es pues la alta incidencia que viene generando este tipo de casos, pero ¿hay algunos tipos de alimentos que evitan que el cáncer de colon se desarrolle? El consumo sobre todo de fibra favorece, digamos que el hábito evacuatorio sea mucho mejor, favorece que no tengamos una exposición tan directa a esos factores carcinogénicos, porque si consumo más fibra, el paciente va a tener un peristaltismo, digamos un movimiento a nivel del colon que va a ser mucho más rápido, y si hay un factor carcinogénico, por lo menos el consumo de alimentos ahumados, ultraprocesados, pues no voy a tener ese contacto tan directo con la mucosa del colon y no me va a provocar tal nivel de inflamación y a su vez esos cambios o mutaciones genéticas que se pudiesen presentar. No es normal no ir al baño todos los días. No, no es normal. Hay gente que normaliza mucho eso. Exacto. Y se ayuda que con plantas, que con pastillas que compran en los naturistas y dicen, no, pero es que yo soy así. Y toda la vida, eso no es normal, eso hay que prestarle atención, ¿no? Eso hay que prestarle atención, pero también es muy importante el tomar en cuenta, si aunado a esto, bueno, el paciente dice, yo toda la vida he sufrido de estreñimiento. Bueno, digamos que tenemos una alteración también en la motilidad del colon, pero si aunado al estreñimiento, el paciente, no, pero estoy sangrando. No, pero bueno, evacúo, pero mis heces son más delgadas y observo que me estoy cansando, tengo pérdida de hemoglobina, todo el mundo me dice que estoy pálido. Entonces hay que estar pendiente y no pensar solamente que es el estreñimiento con el que yo siempre he estado. Ok, pérdida de peso sin motivo. Exactamente. Cansancio. Cansancio extremo.
falta para conciliar el sueño, También. exceso de estrés. Exceso de estrés como todo factor esto de influye. riesgo. Sí, eso es digamos, una serie de factores que no es un solo factor el que me va a predisponer al desarrollo de cáncer. Incluso hay varios factores, como les decía, la parte de la alimentación sumamente importante, y aquí en el Táchira, pues el consumo de los alimentos ahumados es algo que es sumamente importante. Sí. También la cuestión que estamos en una zona agrícola, entonces el uso de los pesticidas, el uso de todo ese tema de los insecticidas, pues también favorece como factor de riesgo, aunado el estrés, porque para nadie es un secreto que vivimos en un estrés constante, en un corre-corre constante, de donde pues todo eso hace que también aumenten esos factores inflamatorios y que también hay alteración hasta de la flora intestinal. Entonces tenemos esa alteración de la flora de bacterias que son quienes nos protegen y nos cuidan el intestino, pero que llega un momento en que ya vienen y se invaden otras bacterias que son dañinas y ocupan el colon, y comienza a aumentar lo que es la cascada inflamatoria. ¿Siempre ha existido una disyuntiva, doctora, con el aspecto del azúcar y la sal? ¿Cuál es su posición sobre esto y su incidencia en el cáncer de colon? La posición con respecto sobre todo lo que es el consumo de lo que es carbohidratos, yo siempre le comento al paciente que para una alimentación sana o balanceada necesitamos los 3 grupos principales de alimentos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Lo que tenemos que tomar en cuenta es las fuentes como las obtenemos. O sea, si consumimos una porción de arroz, porque también hay esas dietas donde el paciente se quita todo tipo de carbohidratos, pues saber que no lo debemos mezclar con otro tipo de carbohidrato, que el tamaño debe ser el tamaño adecuado. Aproximadamente pues se describe incluso por parte de los nutricionistas que sea el tamaño como del puño, o sea, para que sea una porción pequeña, necesitamos los niveles de proteína y necesitamos los niveles de lípidos. Tampoco es que vamos a consumir carbohidratos en exceso, porque también condiciona a ese factor inflamatorio, y aunado a eso, a que haya la resistencia a la insulina, que es un factor de riesgo bastante importante para el desarrollo de estos cánceres. ¿El alcohol y el tabaco? También son importantes. Y aquí en el Táchira también el consumo del chimú, que muchas veces el paciente pues no, eso es chimú, eso es algo que nada más mastico, orgánico y lo escupo y no pasa nada. No, eso contiene nicotina, y saber que contiene alquitrán también. Y ese licor que también consumen aquí. Exacto, y que no existe ningún tipo de medidas donde sanitarias para hacer el control. Incluso algunos, pues, ha habido intoxicaciones, no solamente aquí, en muchos estados del país, con el famoso metanol, que es el alcohol de madera. Entonces, cuando existe ese tipo de consumo, pues el paciente, pues eso es letal. ¿Totalmente prevenible entonces el cáncer de colon? Sí, es totalmente prevenible, y por eso inclusive es que hay un mes dedicado para la lucha contra el cáncer de colon, donde el día central es el 31 de marzo, pero que, como le digo, si el paciente acude, yo estoy con una consulta de gastroenterología, me vieron un pólipo, el gastroenterólogo lo resecó, lo manda a estudiar a través de la biopsia, y si eso está, digamos, normal, se resecó, el paciente puede, digamos, prevenir 8 a 10 años la formación de un cáncer de colon. O sea, en la consulta de control, nada más con su eco, el estudio por imágenes, allí ya con eso es suficiente para, en caso de que todo esté en la normalidad, ¿no? Porque hay gente que se asusta tal vez por los costos. Sí, no, pero es que después me van a mandar a hacer una endoscopia y vale tanto, después una colonoscopia y vale tanto. Por eso deja ir al médico. Sí, en el caso de la pesquisa no solamente es el eco es parte del estudio, de los estudios imagenológicos que se hacen. En este caso la pesquisa es la realización de la colonoscopia. A partir de los 45 años, por lo que te estaba comentando, hay una visualización directa de todo lo que es el colon, se pasa a través de todos los segmentos del intestino, y podemos observar si hay algún tipo de alteración para resecarla si es el caso. Ok. Doctora, ¿dónde podemos conseguir las redes sociales para contactarla? En Intergastro y en el capítulo tachirense, en Sobegastro Tachirense. ¿Actividades que van a realizar? Sí, nosotros estamos realizando durante esta fecha pues una serie de actividades como son charlas educativas, estamos realizando inclusive charlas formativas a todo lo que es profesionales de salud, médicos residentes, inclusive nosotros pertenecemos a lo que es el capítulo nacional, también se realizan lo que son caminatas en pro de la lucha contra el cáncer de colon, para comenzar a tomar conciencia sobre esta patología y ver su grado de prevención. Hablábamos que al principio yo hacía referencia a que el Táchira va a ser la sede de un encuentro nacional, un poco sobre esto, doctora. Vamos a hacer las jornadas intercapitulares que se van a realizar el 15 y el 16 de mayo en la ciudad de San Cristóbal. Va a ser un congreso nacional que va a ser en honor al doctor Denis Castro, el epónimo va a ser el doctor Denis Castro, y van a venir gastroenterólogos de todo el país, inclusive de Colombia
también van a venir gastroenterólogos donde van a haber ponencias y pues nos vamos a actualizar acerca de las diferentes patologías digestivas. Buenas noticias para el Táchira, honor a quien honor merece, porque el doctor Denis, un maestro indiscutiblemente, un maestro además, para todos. Una persona súper caritativa, humanitaria, bueno, de verdad que gracias por ese gesto para todos los gastroenterólogos. Gracias, doctora, por su tiempo, por venir aquí a pasar consulta con nosotros, a aclarar todas estas dudas. Estoy segura que nuestra audiencia pues despejó muchas incógnitas que tenían allí pendientes sobre el cáncer de colon. Recuerde, como siempre nosotros le decimos desde este espacio, todo se puede prevenir tan solo con ir al médico, al especialista, porque todos no saben de todo. Cada quien tiene su especialidad y allí es donde precisamente se van a descartar muchas cosas. Ustedes, gracias por estar una vez más en sintonía. Será hasta una nueva oportunidad del consultorio. Les acompañó Irimaye Hernández.